grabación del mismo para que lo puedan ver desde el principio, en el caso pues se hayan unido un poquito después. Primero que nada, quiero agradecerles en nombre de Axus el que nos acompañen esta mañana, este seminario del tema tan interesante como cuál es la ciberseguridad o cuáles son las medidas de ciberseguridad para el entorno de empresas microfinancieras. Está patrocinado y ha sido solicitado por Triple Jump, socio de Axus de tiempo, con el que venimos desarrollando varios proyectos de transformación digital en la región y que, pues, preocupado por esta incidencias de seguridad que se están dando sobre ya desde hace un tiempo, pero muy exacerbados por el tiempo de la pandemia, por el trabajo remoto, nos ha solicitado el realizar este seminario informativo y tal vez también un poco más técnico, dependiendo de las preguntas que ustedes tengan. El seminario tendrá una duración de 60 minutos a cargo de nuestro especialista Daniel García, líder del área de ingeniería de Axus. Y después de estos 60 minutos hay una ventana de 30 minutos totalmente a disposición de ustedes para que hagan las preguntas que consideren necesarias. Además del seminario en sí, durante 2 semanas ustedes podrán enviarnos por correo electrónico cualquier duda o consulta que tengan sobre lo expuesto en este seminario para que nuestro equipo de expertos se las pueda absolver y tengan pues más información en sobre esta ya realidad de todas nuestras empresas y específicamente de las empresas microfinancieras. Adelante con el siguiente slide, Daniel. Permítanme presentarnos como quienes somos. Axus Advisory Services. Axus Group es una consultora internacional. Trabajamos en toda la región de Latinoamérica y hemos trabajado también en España y otros países de Europa. Y tenemos 3 verticales principales de servicios. Transformación digital, es decir, acompañar a las empresas desde cuál es su posición actual en este momento en materia de transformación digital, de sus procesos, de sus productos, de su realidad, entender cuál es la visión que tiene la empresa y ver qué pasos se tienen que tomar para poder materializarla. En esta vertical hemos conocido y conocemos muchas realidades y trabajamos mucho con empresas del sector microfinanciero. Prácticamente a raíz de estos servicios es que nacen las otras 2 prácticas o verticales de Axus, que son la ciberseguridad y learning. Nosotros en ciberseguridad trabajamos para asegurarnos que todo aquello que digitalice el cliente pues esté seguro y no termine siendo una exposición a riesgo, porque lo que antes tenía en papel y de alguna manera más guardado, al estar en digital termine siendo o estando expuesto a cualquier uso, digamos, fraudulento o no sancionado por la empresa. Y la parte de learning cumple o cubre la tercera arista de de lo que es el triángulo que tenemos nosotros en Axus, que es, digamos, procesos, que son los que se van a transformar o se van a trabajar o los que se realizan, tecnología, que es con lo que se realizan los procesos, y el más importante y muchas veces descuidado, que son las personas, que son las que realizan los procesos. Si la persona no acepta la tecnología, no la entiende, la rechaza o no la incorpora dentro de su manera y de su diario vivir, la inversión tecnológica y la transformación digital no se va a poder realizar. Entonces, estos son los 3 grandes grupos de servicios. Adelante, Daniel. Y dentro de estos, en la parte específicamente de seguridad y de ciberseguridad, pues contamos con las principales certificaciones del mercado y trabajamos con los principales fabricantes de ciberseguridad en ese sentido, lo cual nos da pues una robustez tanto técnica como metodológica para abordar
cualquier situación de ciberseguridad. Daniel, adelante, voy a presentarlo, que es el especialista a cargo de brindar la charla del día de hoy. Es nuestro líder del área de ingeniería de Axus. Ya nos acompaña hace algunos años y es un especialista muy renombrado en el mercado, con más de 10 años de experiencia en lo que es seguridad informática y seguridad de la información y networking. Y es también quien lidera nuestra área de SOC y de servicios gestionados y el área de las implementaciones a nivel internacional. Tiene las certificaciones de los ISOs, del ISO 27000 y las certificaciones de los principales fabricantes de soluciones de seguridad. Ahora, en este momento ya los dejo con Daniel para que empiece la charla en sí. Muchas gracias y bienvenidos esta mañana. Francisco, el día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante que es sobre la ciberseguridad en tiempos de COVID. Hemos visto diferentes formas en cómo los clientes han reaccionado frente a esta nueva normalidad, a esta nueva coyuntura. Realmente a muchos los tomó por sorpresa, a otros los tomó en medio de un cambio, de una migración, de una mejora, y bueno, otros se vieron afectados porque no tenían planeado una migración un poco más cercana a algo de tecnología. Entonces, vamos a ver cuáles son los peligros de esta normalidad, vamos a ver cómo se organizan los criminales para poder atacar a las empresas o a las personas, cómo es que ellos hacen para poder obtener la información, y un poco quitarle ese velo de misterio a toda esta situación, porque a veces uno piensa que el hacker es un mago, ¿no? Que tipea tres cosas y ya entró y ya vulneró todo. La realidad es distinta. Entonces, vamos primero a conocer cuáles son las amenazas, las nuevas amenazas que existen en ciberseguridad. Luego vamos a ver cuáles son las mejores prácticas que nosotros debemos tener en el trabajo remoto, y cuáles son las mejores prácticas que nuestros usuarios deberían tener cuando trabajan remotamente, es decir, el cliente remoto. Entonces pasamos al primer punto, nuevas amenazas en ciberseguridad. Primero que nada, tenemos que saber qué es la ciberseguridad. Realmente la ciberseguridad es todo el conjunto de herramientas, es decir, equipos de seguridad informática, biométrico, todo lo relacionado también a la seguridad OT, políticas que son los procedimientos, por ejemplo, los estándares, la ISO, el NIST, etcétera, métodos, prácticas y tecnologías que pueden utilizarse para proteger activos de la organización y a los usuarios en el ciberentorno. Entonces, es todo aquello que nosotros vamos a usar para proteger a los usuarios y a la información. ¿Ok? La ciberseguridad abarca todo este espacio. La ciberseguridad es relevante, pero ¿por qué? ¿Y cómo nos afecta? No solamente las naciones y las empresas se enfrentan amenazas de las acciones e intenciones de los ciberdelincuentes, sino que las personas regularmente también están expuestas a muchos riesgos. Y esto nosotros lo podemos ver cuando recibimos ataques de phishing en nuestra cuenta personal, o de repente un mensaje de texto o un smishing indicándonos que hagamos clic en algún enlace, o que nuestra tarjeta de crédito tiene un desbalance, o que había un problema con nuestro token. Siempre tienden a atacar al ser humano porque es la parte más fácil de vulnerar. El robo de identidad es un problema enorme en el que los ciberdelincuentes roban la información personal y la venden al mejor postor. Justo hace unos días he estado revisando algunas cosas y veo que nuevamente una aplicación que es usada regularmente
utilizada por varios de nuestros clientes y varios países. Es una aplicación que se llama Nitro, que te ayuda con los archivos PDF. Ha sido vulnerada y han vendido y han obtenido los usuarios y los passwords de las personas que tenían licencia o una cuenta en este servicio. Es un servicio sumamente utilizado para ver PDFs por sus bondades gratuitas que entrega. Entonces, este ataque lo que hace es ha obtenido una gran cantidad de usuarios y sus passwords, probablemente encriptados, pero los ha obtenido y a partir de ahí, a partir de esa cosecha, ellos van a empezar a averiguar usuario por usuario qué beneficio le puede dar la información de esta persona. Entonces, no es algo que nosotros debamos verlo lejano, es algo que nosotros tenemos que verlo porque nos atañe tanto a nivel personal como a nivel profesional. Hay incertidumbre definitivamente en torno a la pandemia. Muchas organizaciones están optando por mantener lugares de trabajos virtuales semi-remotos durante los próximos 12 o 18 meses y posiblemente en algunos casos en adelante, ¿no? Para siempre. Por ejemplo, Facebook permite que los empleados trabajen desde casa de forma permanente, mientras que otras empresas de varios tamaños están volviéndose digitales por defecto. Las organizaciones realmente han cambiado rápidamente a unos acuerdos de trabajo semi-remotos y por lo tanto deben ser igualmente rápidas en mitigar riesgos cibernéticos creados por las superficies de ataque que tienen al exponer sus sistemas, sus servicios, para que los teletrabajadores puedan acceder. Eh, y realmente esto se va a ir expandiendo, va a ir agrandándose de una manera en la que si nosotros desde un inicio no lo controlamos, vamos a tener pues una brecha sumamente grande y vamos a ser un punto muy focal para los ciberdelincuentes porque van a tener un acceso muy sencillo. Por ejemplo, hace unos meses estuvimos haciendo un trabajo para un país X y nos pidieron analizar la página del sistema de salud de este país y habíamos validado que el portal del sistema de salud era un portal inmenso, tenía diversos dominios, diversos accesos, habían dominios que eran olvidados, estaban ahí desde sabe Dios cuándo, y tenía vulnerabilidades pues que datan desde 1999, ¿no? Entonces, eh, nadie se había dado cuenta de eso, son sistemas que están descuidados, que tienen una gran superficie de ataque y realmente nadie se atrevía a moverlo o a revisarlo. Entonces, nuestros sistemas, lo que nosotros tenemos, lo que ofrecemos para los trabajadores, para los clientes, debe estar sumamente controlado porque ahí es un camino muy usado para los ciberdelincuentes para poder ingresar a la data de una empresa. El camino más usado son las personas. Entonces, por eso es relevante, la ciberseguridad es relevante porque, como les decía, no solamente le atañe a las empresas ni a los gobiernos, sino que también a las personas, tanto a un nivel profesional como a un nivel personal. Es decir, he escuchado yo a personas comentar, yo no tengo nada que esconder, si me hackean, ¿qué van a encontrar? No van a encontrar nada, pero realmente la información que nosotros utilizamos, que nosotros entregamos, los contactos que tenemos en el teléfono, las fotos que tenemos con nuestros hijos, todo eso un ciberdelincuente lo puede obtener. Y si nosotros nos proyectamos más adelante, nuestros hijos van a tener, eventualmente van a encontrar un trabajo y la forma en la que van a analizar a las personas que postulen a estos trabajos más adelante, va a ser por la reputación electrónica que tengan, ¿no? Entonces, desde ahora nosotros tenemos que empezar a cuidar la reputación electrónica que van a tener nuestros hijos más adelante. Entonces, desde las publicaciones hasta lo que guardamos en nuestros celulares, porque todo eso es analizado ya sea por inteligencia artificial del propio sistema, como por
los ciberdelincuentes que pueden exponer fotos que hayan encontrado en nuestros móviles. La nueva normal. Realmente existe un número creciente de ciberataques desde que comenzó el COVID. Realmente, en nuestro caso, hemos recibido solicitudes de nuevos clientes para poder evaluar su postura, para poder evaluar la superficie de ataque o para poder hacer un afinamiento en las configuraciones de los equipos porque ellos no sabían si es que estaba bien o mal configurado. Entonces, esto se debió a que existieron intentos de ataques o ataques exitosos en algunos casos a estos clientes. Entonces, desde que comenzó este brote del COVID-19, la cantidad de ataques se ha disparado y han explotado un mayor número de backdoors que estaban en sistemas desactualizados, así como han empezado a atacar a la parte humana causada por eventos relacionados al COVID. Es decir, por ejemplo, mensajes relacionados a la cura para el COVID o entra a esta página para que tú estés actualizado con todo lo que sucede en el COVID en tu país, cosas así, ¿no? Han existido, no solamente en mi país, sino en otros países en los que nosotros hemos tenido contacto, que han realizado clonaciones en las páginas de los gobiernos, han creado páginas nuevas con información falsa para que las personas puedan ingresar y puedan colocar la información personal y así ir armando un rompecabezas hasta poder obtener o poder clonar a una persona y abrir abrir cuentas bancarias, etcétera. Todo esto se debe a que esta nueva normalidad te da la posibilidad de dejar esa validación física. Los bancos en algunos casos ya no te dicen que vayas a su oficina para abrir una cuenta de ahorros. En otros casos simplemente entras a tu portal, haces un clic y ya tienes una cuenta nueva. Entonces ya esa validación física está pasando a un segundo plano y los puntos débiles de las validaciones electrónicas se están haciendo mucho más notorios y los ciberdelincuentes definitivamente lo están aprovechando. Entonces, esta nueva normalidad amerita una parada y que nosotros mismos podamos observar tanto nuestros sistemas, nuestros procesos y a nuestras personas. Nuestros sistemas, ¿por qué? Porque malo que bueno, en algunos casos vamos a publicar, es decir, vamos a colocar una página web accesible desde Internet. Sea una página web, sea un servidor, sea el acceso por escritorio remoto a un servidor, sea que lo tenemos en una nube de Amazon o de Azure, nosotros tenemos que evaluar esa superficie de ataque que es visible desde Internet por cualquier persona. Tenemos que evaluarla y tenemos que eh, empezar a entender de que no todo debe estar accesible desde Internet. Existen muchas herramientas que nos pueden ayudar a disminuir esa superficie de ataque, es decir, a todos aquellos sistemas que son accesibles por Internet, a disminuir eso para poder tenerlos de una manera interna y bajo validaciones de usuarios. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver más adelante en la forma de arquitectura y en las nuevas formas de cómo la red ha evolucionado. El cambio en la superficie de ataque es sumamente importante porque les va a permitir eh, acotar el acceso y delimitar aquellas cosas que son accedidas de Internet y de paso a mantener actualizados nuestros sistemas. Muchas veces decimos, bueno, este sistema de acá, esta base de datos, esta página web funciona y como está funcionando no la toques, no la actualices, pero ese es un error grande porque eh, esa página web utiliza diversas librerías, utiliza un sistema operativo, todo eso tiene que ser afinado. Esa superficie de ataque tiene que estar sumamente afilada, sumamente buena para que no exista un huequito, una brecha por la cual el atacante puede entrar. A nivel de la fuerza de trabajo, nosotros tenemos que, es decir, a las personas,
tenemos que darles una capacitación para que ellos puedan entender que esta nueva normalidad amerita que ellos también sepan cuáles son los peligros existentes en Internet. La vez pasada estábamos dando una capacitación y una persona comentó algo muy interesante, eh, que cuando tú tienes la tangibilidad del mundo real y tú te encuentras, por ejemplo, en un lugar peligroso, por naturaleza tú sabes de que tienes que estar mirando a todos lados, tienes que estar pendiente de tus cosas y por ende vas a estar muy, muy alerta, ¿verdad? Pero esa es en la realidad, es en el mundo físico. Él nos comentaba, ¿cómo es que yo puedo saber si estoy en un lugar peligroso en el mundo cibernético? Y es cierto, lamentablemente, la única forma en la cual tú vas a poder discernir qué es un lugar bueno y qué es un lugar malo es simplemente mediante capacitaciones, mediante la enseñanza de cuáles son los puntos que uno debe tomar en cuenta al visitar un sitio web, qué debemos entregar a un sitio web, qué no debemos entregar, cuáles son el aspecto de un sitio sospechoso. Entonces, esa capacitación para las personas es muy importante ya que en este momento gran cantidad de personas están como niños andando en una calle peligrosa sin saberlo y ellos por ingenuidad van a caer en diversos peligros y ese es el resultado de un ciberataque exitoso, ¿no? Entonces tenemos nosotros que capacitar a nuestra gente para evitar estos problemas. El impacto de todo esto en los servicios financieros ha sido muy grande. Ha habido un crecimiento exponencial. Nosotros estamos revisando, ahora que estamos empezando un nuevo año, hemos revisado los diversos documentos que han salido con las estadísticas y vemos alarmados que ha habido un incremento muy grande en brechas, en incidentes y sobre todo en divulgación de información. Eh, por ejemplo, data comprometida. Han habido 1.509 incidentes en el 2020 con 448 con divulgación de datos confirmada. Ahora, la divulgación de datos confirmada es que ya tú validaste que fue divulgado, pero existen muchos lugares en el mercado negro en donde tú para poder participar de este mercado negro, tú tienes que tener cierta reputación, tienes que haber pasado por algunas validaciones, haber pagado cosas y recién entras a este mercado negro. Las validaciones de datos, de divulgación de datos confirmados, muchas veces no llegan a ver estos mercados negros. Entonces, a mi parecer, 448 son datos confirmados, data divulgada confirmada, pero probablemente sea el triple de repente que sí se ha divulgado, pero no se supo, o sea, no se pudo confirmar. Los actores en una amenaza en el 2020 han sido 64% externos, a nivel interno han sido 35%, a nivel de un partner estratégico, un tercero, un proveedor, el 2%, y bueno, causas múltiples el 1%. El tema aquí es, eh, una empresa tiene diferentes frentes. Tiene el frente externo, que probablemente sea el Internet, el frente interno, que es nuestros sistemas, nuestros trabajadores, nuestros proveedores es el otro frente, es, los partners estratégicos, aquellas empresas que nos dan servicios dentro de nuestra organización. Nosotros en esos frentes tenemos que depurar todo, es decir, por más que sea un trabajador interno, yo no puedo confiar de que esta persona tiene la seguridad que sus equipos están desinfectados, están eh, sin virus, que la higiene que tiene esta persona en la navegación, la higiene que tiene en sus dispositivos móviles es buena. Nosotros no podemos confiar en eso. Realmente un ciberatacante puede vulnerar un sistema operativo y nosotros no nos vamos a dar cuenta porque eh, el, eh, este ataque ha sido muy silencioso y probablemente el atacante se quedó inmóvil hasta que él vea que es
es más como seguro que él pueda empezar a moverse sin ser notado. ¿Okay? No necesariamente, y se tiene la perspectiva de que a veces cuando tú tienes un virus o tienes a un atacante ya dentro de tu computadora, te va a aparecer una ventana roja diciendo que tienes virus o has sido hackeado, cosas por el estilo, ¿no? Esas cosas aparecen cuando el hacker ya no tiene nada más que sacar de información de este sistema y ya el atacante se muestra, ¿no? Pero mientras el atacante necesita información, va a estar silencioso, sin moverse, casi imperceptible dentro de tu computadora, para que tú no te des cuenta y no lo saques, ¿no? Las motivaciones de estos actores han sido 91% financieras. Y es realmente lo que siempre mueve la aguja. Todo esto es un tema financiero, es cómo yo monetizo la información o lo que he obtenido de estos ataques. Entonces, eh, el sector más atacado, como es evidente y como es natural, ha sido el sector financiero porque es donde el dinero está y es donde más ganancia, más profit va a tener el atacante. ¿Ok? No es lo mismo que voy a atacar una papelera a que voy a atacar a un banco, a una financiera, a una caja. Yo voy a sacar más dinero si es que ataco al sector financiero que si es que ataco a una empresa de papeles. ¿Ok? Entonces, por eso es que con mucha más razón el sector financiero tiene que estar sumamente alerta con este tipo de prevenciones, entrenamientos y actualizaciones en los sistemas que maneja. Pasamos a una parte muy buena que es las mejores prácticas para el trabajo remoto. Y aquí probablemente eh, vamos a ver um, algunas costumbres que tienen algunas personas o de repente vamos a ver algún error en lo que hemos caído. La idea es que nosotros podamos tener esta información para poder mejorar y para poder dejar de hacer eso que de repente es lo que nos hemos equivocado. ¿Cómo se orquesta un ataque? Que era lo que les comentaba en un inicio. ¿De dónde proviene? ¿Cuál es el manto de mito o de misterio, perdón, que tiene esta parte? Los principales, empezamos con los escenarios de ataque. Los principales escenarios de ataque, lo más conocido, lo más comercial, es el malware. El malware tú lo encuentras en diferentes páginas públicas, no necesariamente yéndote al dark web, sino lo puedes encontrar incluso en GitHub o en Stack Overflow. Te puedes bajar códigos y los personalizas. Si quieres un malware un poco más avanzado, ya tendrías que ir al dark web en algunos casos. Si quieres un tema de phishing, existen servicios de plataformas de phishing que tú puedes pagar para poder hacer phishing. Existen diccionarios públicos compartidos en diferentes páginas con los que tú puedes hacer ataques de password, ataques de diccionario. Existen también empresas que se dedican a hacer ataques de denegación de servicio. Y atrás de estas empresas existe toda una mafia también. Bueno, no todas, pero muchas de las que ofrecen este servicio tienen una mafia detrás. Existe el ataque que ya es un poco más cercano, que es el hombre en el medio, que usualmente es un ataque cuando ya tú tienes a una persona queriendo acceder a tu información, o sea, ya tú eres un target, ya tú eres un punto de ataque. Existe este ataque de hombre en el medio. El ataque, el drive-by downloads, que es cuando tú generas descargas, el malvertising y el rogue software. Entonces, existen diversos ataques y aparte de estos que son los principales, existen muchos más de los cuales nosotros debemos prevenir. Pero, ¿cómo se organizan estos ataques? Es decir, ¿por qué es que hay tanto? ¿Cómo es que uno se organiza? El peor, la peor forma en la que nosotros podemos imaginar a un hacker, a un atacante, eh, es como lo que estamos viendo. No es una persona que está en un sótano o en un lugar oscuro con su computador escondido para que nadie lo vea. Realmente esto es un mito, esto es un estereotipo que no es verdad.
La verdad es que el sistema que ellos utilizan es mucho más sofisticado. Eh, Se prevé que los costos de los delitos cibernéticos alcanzarán 6 billones de dólares para el 2021. Esto es demasiado dinero. Este pico ha sido seguido a un año que hubo un récord en el 2017 que fue 600 mil millones de dólares. Ahora, las estimaciones de delitos cibernéticos del 2019 del Foro Económico Mundial sitúan las pérdidas económicas por delitos informáticos en 3 billones de dólares en el 2020. Este no es el trabajo de un individuo, este no es el trabajo de dos o tres chicos que están explorando cómo atacar a una empresa o cómo atacar a una persona, o que están en un sótano o en alguna parte escondidos. Esto ya es un crimen organizado y no es solamente desde ahora, es desde hace mucho tiempo. ¿Ok? Esto, es más, el crimen organizado se organiza de la siguiente forma. Nosotros vamos a tener a un líder, la cabeza de esta organización. A los lados vamos a tener primero al programador, que es el creador del malware o del virus o de la persona que se consigue este software para poder atacar a los sistemas operativos o a los software. Y luego tiene también el líder que va a ser de las mulas de dinero, es decir, de aquellas ganancias, la persona que va a empezar a cobrar el dinero real, ¿no? El dinero del mundo real. Entonces, ellos tienen también su data center y tienen también su equipo de sistemas que están más abajo, tienen asistentes, tienen especialistas en servidores, en software, ellos tienen toda una plataforma de, eh, de sistemas sobre el cual ellos trabajan. Ellos probablemente tengan soluciones en Amazon, tengan soluciones en alguna otra nube que les permita realizar este tipo de cosas. Más allá de eso, ellos tienen equipos de spam, y este equipo de spam tiene otro equipo que se especializa en obtener bases de datos de cuenta de correo. Existe otro equipo que se dedica a crear páginas web para poder descargar o infectar software que es conocido. Por ejemplo, una página donde tú descargas software que probablemente esté infectado se llama Softonic, que es una de las más conocidas. Entonces, nosotros tenemos que ver y tenemos que quitarle este velo de misterio de que un hacker es una persona. Realmente un hacker es una pieza de un gran engranaje de crimen, de delincuentes organizados. Por esto es que las amenazas se vuelven mucho más sofisticadas y mucho más potentes porque tienen un equipo que va investigando, que va creando amenazas del día cero, que va obteniendo información, la va documentando y va entrenando a más personas para que todo este engranaje empiece a moverse más rápido y las ganancias sean mucho más rápidas. Y el punto crítico de todo esto es el creador de virus, el creador de malware, el programador. Entonces, vayamos viendo cómo es que todo el trabajo de esta organización se despliega y cómo es que eh, el resultado, el producto de ellos, cómo es que lo comercializan para que los usuarios caigan en sus garras. ¿Cómo es que ellos llegan al usuario? Bueno, es sencillo. Si tú utilizas Windows y Office en este momento, en tu laptop personal o en tu laptop de trabajo, eh, la pregunta es, ¿está licenciado tu sistema operativo? El software pirata contiene malware. Si es que tú compras un software y te dan un programita que se llama Keygen o tiene otro nombre, Crack, tú instalas eso, tú estás instalando malware. Por eso es que cuando lo vas a instalar te dicen desactiva el antivirus primero porque te va a salir una alarma y uno lo desactiva para poder piratear el Windows. Es decir, instalar un Windows que no es original. A eso le llamamos pirata acá.
es instalar un software que no es original, que no ha sido comprado de la manera adecuada, sino que tú estás instalando un programa para vulnerar al software y evitar de que este software se dé cuenta que no estás licenciado. O en su efecto, eh, vulnerar el software y mentirle, hacerle creer de que sí está licenciado para que tú lo puedas usar. ¿Cuál es el problema con esto? Realmente el problema es que no vas a recibir actualizaciones de seguridad. Tu software va a estar expuesto no solamente al malware que ya se ha instalado, es decir, al crack o al keygen de la licencia, sino también a que otros atacantes puedan vulnerar ese mismo software para poder acceder a tu información. Entonces, el hecho de comprar software original es más seguro porque no estás instalando un malware a tu computadora para licenciarlo. Por eso es que se recomienda que el software tiene que ser original. Hemos visto también que una práctica que tienen las personas es pensar de que el software gratuito es lo mejor. En algunos casos existen organizaciones mundiales que sí hacen un software gratuito y que es un software que no tiene ningún problema, que no tiene ningún malware. En el mundo técnico tú tienes diversos programas que son gratuitos, eh, que utilizamos para poder conectarnos a los equipos, por consola, etcétera, por diversas formas. Estos softwares son hechos por organizaciones sin fines de lucro, organizaciones serias, y no tiene un problema de infecciones o que haya una desconfianza. Pero esa es una pequeña porción de estos programas. La gran mayoría de programas que te ofrecen convertir documentos Word a PDF, convertir, qué sé yo, PowerPoint a PDF, creado, quiero grabar mi pantalla, me descargo un software que encontré por ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que uno busca y en una página web encuentras un enlace y lo descargas y no sabes qué estás instalando, pero te sirvió. Es muy peligroso hacer eso porque muchos de estos software, si bien es cierto, funcionan y te dan la posibilidad de solucionar la necesidad que tenías. eh, Estos software probablemente tienen un malware dentro que se instala y este malware empieza a descargar cosas en tu computadora y tú no te diste cuenta. Eh, otra mala práctica eh, es utilizar un antivirus gratuito, ¿ok? O en su efecto utilizar solo antivirus. La recomendación realmente es tener un antivirus que sea de una marca confiable y tener un anti-malware que también sea de una marca confiable. Y ambos tienen que estar licenciados y actualizados. No solamente con la versión gratuita basta o con la versión trial o de prueba basta, sino que es necesario tenerlo licenciado para poder eh, eh, contar con todas las funcionalidades que traen estos sistemas, estos antivirus. ¿Por qué es necesario tener un antivirus y un antimalware? La verdad es que el antivirus trabaja de una manera en la que va a detectar amenazas que ya son conocidas. El antimalware detecta al malware mediante un análisis de comportamiento. No es que él analice toda nuestra computadora como lo hace el antivirus. Efectivamente, el antimalware también realiza un análisis, pero su foco es realizar un análisis de comportamiento. Es decir, si yo instalo un programa y este programa está queriendo hacer modificaciones a los registros de Windows, que ya son archivos muy puntuales para el funcionamiento de Windows, eh, lo considera como un malware. Por lo tanto, lo va a bloquear. ¿Por qué? Porque se comportó de esa manera. Lamentablemente, el antivirus no lo va a detectar de esa forma. El antivirus no se va a dar cuenta de este tipo de acciones. Por lo tanto, un virus y un malware, si bien es cierto, parecen iguales, pero son dos cosas totalmente distintas. Trabajan de maneras distintas, infectan de maneras distintas y
se comportan de manera distinta. Por lo tanto, tú necesitas dos herramientas para poder cuidarte de ambas cosas. ¿Ok? Entonces, nuestra recomendación siempre es que se mantenga actualizado, que tengan estos dos software instalados en sus PCs, sobre todo si es Windows. ¿Ok? Ahora, no es que Linux o Mac no tengan virus. He visto muchos comerciales de Mac diciendo que Mac no tiene virus, lo cual es totalmente falso. Mac también es atacado, simplemente que es un mercado que no está siendo tan atacado, no es tan eh, atacado como Windows, ¿no? Windows es mucho más famoso. Entonces, no es que no tenga virus una Mac, no es que no tenga virus un Linux, definitivamente tienen virus. Y si tú tienes un Linux sin antivirus, realmente estás sumamente expuesto, ¿no? Sino que el nivel de riesgo de ataque para estos sistemas operativos es un poquito más bajo que el de Windows. Sin embargo, cualquiera que sea tu sistema operativo, tiene que contar con un antivirus y un anti-malware. Nosotros hemos visto situaciones bastante particulares en nuestros años de experiencia y una de estas situaciones ha sido a través de un juego online. ¿Qué sucedió? Existe un analista en alguna empresa que le prestaba a su hijito su computadora para que juegue, como lo hacen mucho de nosotros. Su hijo estaba jugando en su computadora y bueno, su hijo empezó a investigar y para poder mejorar su puntuación le instaló un programa que le ayudaba a ganar en el juego, un programa que te ayuda a hacer como trampa y ganar siempre. Entonces le instaló este programa y lo que el chico estaba instalando realmente era un virus. Y como les comentaba, si bien es cierto, funciona el programa, funcionaba este programita para poder ganar en este juego, pero este programa traía, además de eso, traía un malware que generaba descargas de otros malware que iban infectando e iban haciendo todo un escaneo de varias cosas en la computadora. ¿Cómo es que nosotros nos dimos cuenta de esto? Bueno, una noche a las 3 de la mañana, esta computadora se despierta y empieza a hacer descargas. El anti-malware se da cuenta y empieza a bloquear todo. Al momento de que nosotros hemos hecho la investigación, la forense, nos hemos dado cuenta de este comportamiento, hemos detectado cuál ha sido pues, el malware, hemos hecho todo un tracking de dónde viene ese malware y al día siguiente hemos entrevistado a la persona y le hemos preguntado, oye, ¿tú juegas esto? Ah, no, mi hijo juega, nos comentó. Y ahí es donde pudimos corroborar nuestra hipótesis de que la persona había prestado la laptop personal a su hijo. El hijo había instalado este programa en la laptop personal y infectó la computadora personal. La laptop que presentó la infección también fue la laptop de trabajo. ¿Qué es lo que había sucedido? Esta persona sincroniza su cuenta de Chrome personal en la cuenta de Chrome del trabajo. Es decir, para que él pueda sincronizar las cosas, sus búsquedas, sus resultados, sus passwords, él también sincronizó su cuenta de Chrome en la laptop de su trabajo. Al momento en que él hizo esto, sincronizó todo lo que está infectado en su laptop a nivel de Chrome, lo infectó y lo llevó a la empresa. Entonces, nosotros tenemos que tomar conciencia de que no solamente es un tema de bloquear aplicaciones, de bloquear páginas web, de bloquear, qué sé yo, X cosas, sino también de tener un proceso, de tener políticas internas en las cuales nosotros definamos que la vida personal de un trabajador debe quedar en ese ámbito personal. Su celular personal, su laptop personal, sus cuentas de correo personales no deben ser sincronizadas o utilizadas dentro de la red de una organización, porque este tipo de cosas suceden.
les hablaba al inicio de la higiene de una persona. Nosotros no sabemos si esta persona tiene una buena higiene en la parte cibernética. Eh, en este caso, pues, tu hijo pudo instalar un programa que estaba infectado y no se dio cuenta. Él, al momento que sincroniza su cuenta con la computadora de la empresa, sincronizó este juego, sincronizó el historial y sincronizó estos plugins que se vean instalados. Lamentablemente Chrome no es muy claro si es que eh, ellos escanean este tipo de archivos que sincronizan. Por lo que nosotros hemos visto no lo hace. Entonces, la exposición que se tiene es muy grande. Sincronizar tu vida personal en la computadora del trabajo es sumamente peligroso y nosotros lo hemos validado por este tipo de acciones, ¿no? Ahora, si es que ya yo me infecté, o sea, si seguimos con este escenario en el que ya la computadora del trabajo se infectó, ¿qué es lo que va a pasar? Eh, si nosotros vemos, ya tengo una PC o una laptop infectada, ¿qué es lo que pasa en la red de mi organización? Y ya tengo el atacante dentro. Este gráfico que les estoy mostrando es el gráfico regular de una red estándar de una empresa. Las redes de las empresas usualmente agrupan bajo algún criterio a las computadoras y las ponen dentro de algo, dentro de una red que se llama VLAN, dentro de una VLAN, que es una red privada eh, para que estas computadoras convivan entre sí y sea como una especie de grupo, ¿no? Al momento en que tú conectas estas computadoras a otro equipo que se llama switch, este a su vez se conecta a otro switch más grande. Es como cuando tú conectas extensiones eléctricas, tú conectas una extensión y a esa extensión le conectas otra extensión y así sucesivamente. Eso es más o menos cómo trabajan los switches, que trasladan la información, se conectan entre sí. Eh, Tú teniendo a los atacantes y ya teniendo el virus, tú vas a tener dentro de tu misma VLAN, o sea, dentro del mismo grupo, de tu área, de la red, vas a poder tener un virus que se va a poder pasear, ya sea en una PC, en un servidor, en una impresora, etcétera, etcétera, etcétera. El virus se va a pasear sin problemas, pero no solamente ese es el peligro de que se pase dentro de tu grupo, de tu VLAN, sino que si tú tienes dos redes que son contiguas, por así decirlo, ¿no? Dos oficinas que tienen diferentes redes, el virus va a poder saltar de una red, es decir, de tu misma red, hacia la otra red y seguir infectando. Ese es el problema de que tú tengas a alguien infectado dentro de tu red, que no solamente se infecta una laptop, sino que tú le das puerta abierta a que te infecten más cosas. Y este tipo de infecciones es aprovechado por bandas como las que te dan servicios de denegación de servicio. Es un escenario que ellos utilizan porque al momento de hacer denegación de servicio, tú lo que buscas es masa de computadoras que ataquen a un lugar. La mejor manera de tener masa de computadoras es infectar a una empresa y utilizar a estas computadoras como si fueran zombies para que obedezcan y ataquen a quien yo designo que quieren atacar, para mantener un negocio de ataque de negación de servicio. ¿Cómo es que yo puedo proteger a mis trabajadores? Muchas personas dicen, utiliza una VPN, no expongas cosas a Internet. Es cierto, la VPN te da un nivel de protección. Es decir, ¿qué es una VPN? Una VPN es lo que te va a permitir a ti conectarte desde tu casa hasta tu empresa y poder consumir servicios de tu empresa, por ejemplo, carpetas compartidas, documentos compartidos, el intranet de la empresa, etc. Son cosas que la empresa tiene dentro de su red, pero que no es accesible desde Internet. Entonces, si es que yo lo quiero hacer accesible para mis teletrabajadores, lo que yo necesito es extender una conexión desde la casa de este teletrabajador hasta mi sede central y ahí
recién con esa conexión darle el acceso a mis sistemas internos. Bajo esta modalidad tú ya no expones tus sistemas a internet, lo cual es beneficioso. Pero ¿qué sucede si es que el teletrabajador no ha tenido cuidado o no tiene un anti-malware o no tiene un antivirus? Esta conexión de VPN no es una conexión que va a desinfectar tu tráfico. Simplemente es una conexión que va a enlazar un punto A y un punto B. No te va a dar a ti mayor protección que eso. Simplemente va a tunelizar la comunicación que va del punto A al punto B, pero no la va a desinfectar. Si tú tienes un malware en tu computadora y el malware quiere propagarse, lo va a poder hacer a través de una VPN si es que esta VPN no genera, no tiene los equipos adecuados al final para poder detectar esta propagación. Entonces, se tiene a veces el mal concepto de que la VPN bloquea amenazas como virus o malware, cuando no es así. La VPN simplemente es como un túnel o un cable que se extiende desde un punto A un punto B, nada más. Otro mito es la VPN brinda anonimidad. Realmente esto no es tan cierto. Para tú poder ser anónimo en una VPN, tú tienes que generar varias conexiones y esconderte detrás de varias conexiones para poder recién considerar que tu navegación es anónima. Sin embargo, si tú te conectas a la VPN de tu trabajo, no eres anónimo porque todo el tráfico que pasa, dependiendo de la configuración, va a ser eh, revisado por la empresa o por la empresa que te brinde ese servicio de VPN. ¿Ok? La VPN es un canal que protege a la información de ser interceptada. Sí, es un canal que, como les decía, tuneliza la información y no puede ser espiada ni revisada por alguien que se ponga en el medio para poder inspeccionar tus datos. No lo va a poder lograr porque está tunelizado. Esto lo que les comento son mitos que se tienen sobre el uso de una VPN. Si bien es cierto, te brinda a ti una gran forma de protegerte, pero eh, no lo es todo. Hay muchas cosas que tenemos que observar con este tema. Ahora, entrando a el modelo Zero Trust. ¿Qué cosa es el modelo Zero Trust? Nosotros hemos visto la arquitectura de la red eh, de una red convencional como la que hemos visto hace un momento. Pero no solamente aislar a las computadoras mediante grupos o mediante VLAN no es suficiente. Tú lo que necesitas es tener un modelo de validación de tus usuarios, saber que Daniel es usuario de Mac y su Mac tiene el sistema operativo Big Sur y tiene instalado tal programa y etcétera, etcétera, etcétera. Si él pasa todas estas validaciones, recién puedo decir que es Daniel. ¿Ok? En cambio, en los esquemas anteriores, bastaba con que tú pertenezcas a un grupo de confianza, entre comillas, para que tú puedas tener acceso a las cosas. El modelo Zero Trust te dice, no, a pesar de que tú puedas pertenecer a un grupo de suma confianza, tú igual necesitas autenticarte y necesitas identificarte de tal forma de que yo pueda ver de que realmente eres Daniel. Un atacante no va a poder llegar a ese nivel de detalle de imitación de tu computadora y si lo hace va a ser sumamente complicado que él pueda también tener acceso a tu celular para que puedas tú hacerle clic en un botoncito de aprobar en tu doble autenticación, en tu factor de doble autenticación. Es decir, imaginemos esto. Tenemos una cuenta de banco y cuando tú abres tu cuenta de banco, tú tienes un token o una aplicación que se llama token en la cual tú validas tu ingreso. ¿Ok? Eso se llama factor de doble autenticación. En las redes corporativas también se puede utilizar este mismo sistema. Es más, en la red de Axus, nosotros para ingresar a un sistema, a la VPN, a administrar un servidor, nosotros al momento de iniciar sesión tenemos también que validar nuestro inicio de sesión en nuestro token.
¿ok? Entonces, es una forma de proteger y de autenticar a los usuarios para estar seguro de que Daniel es Daniel y no es Daniel con máscara de Daniel. Este modelo de Zero Trust tiene diversas formas de autenticación a nivel de identidades, dispositivos, de políticas, etcétera. Es un tema muy, muy interesante que eh, me gustaría que puedan ahondar, investigar un poco más sobre este esquema, porque el esquema tradicional realmente no brinda tanta seguridad como este modelo de Zero Trust. Finalmente, ya nosotros hemos hablado de cómo se organizan los cibercriminales, hemos hablado de las mejores prácticas para el trabajo remoto, hemos hablado de los sistemas, de la arquitectura, del modelo de Zero Trust, pero también tenemos que hablar de las personas, de los programas de concientización de ciberseguridad. Y lamentablemente, el 90%, 90% de los ataques son causados por un error humano, es decir, porque fueron víctimas de un phishing, fueron víctimas de un smishing y ellos compartieron información. Es lo que les comentaba, que las personas en este mundo cibernético a veces son como niños en un mundo peligroso que no saben identificar qué es peligroso y qué no, y qué no es peligroso. Entonces, ¿cómo configuro yo, para ir redondeando toda la idea, cómo yo configuro un ambiente seguro para el trabajo remoto? Es sencillo. No debes tener instalado ningún software pirata, es decir, ningún software que no haya sido licenciado adecuadamente, o mejor dicho, que no haya sido comprado, sino que le hayas instalado un software tercero para saltar esa valla de licenciamiento. Tener un buen antivirus y un buen antimalware, tener una VPN, que es una herramienta muy buena para generar la conexión, teniendo la salvedad de que no es eso suficiente, sino que se requiere también otro tipo de protección para la VPN. Utilizar doble factor de autenticación, es decir, los tokens que te permitan a ti validar al usuario mediante otro dispositivo. Actualizar constantemente los sistemas operativos, mejor dicho, no debemos tener la actualización de Windows deshabilitada, esa es la peor práctica que pueden tener, sino tenerla habilitada y mantenerlo actualizado diariamente, si es posible. Utilizar los dispositivos laborales solo para fines laborales, es decir, si es que el celular laboral lo usa mi hijo o lo usa para jugar o cosas así, no debería suceder, debería estar restringido a eso porque genera una brecha de riesgo muy grande. No debemos instalar software sin verificar su origen, es decir, oye, yo necesito un software que me ayude a convertir un documento PDF a un documento Word, me bajo cualquier software y lo hago. Esa práctica no es muy buena porque genera un riesgo de que tú instales realmente un software que te infecte más de lo que te va a ayudar, ¿no? Realiza un backup, es decir, una copia de los archivos personales o de los archivos de la empresa periódicamente, y no sincronices cuentas personales en dispositivos laborales. Como les expliqué, Chrome, Google Chrome tiene la posibilidad de que tú sincronices una cuenta para poder descargar tu histórico, tu historial de navegación. Eso no debe ser sincronizado con una cuenta personal, es muy peligroso. Finalmente, en el punto 3, para ir ya cerrando la presentación, tenemos las mejores prácticas para el cliente remoto. Entonces, aquí, Francisco, ¿me puedes ayudar con esta diapositiva, por favor? Por supuesto, un poco para sumarizar, la ciberseguridad para una empresa microfinanciera tiene dos caras. La cara interna, que es la cara que acaba de hablar muy en detalle Daniel, y sobre la cual debemos hacer mucha incidencia porque todo está dentro del control de la organización. Y la cara externa, que es ahora con los nuevos modelos de negocios, los nuevos canales digitales, la que se está abriendo y cada vez más, que es de interacción con el cliente, con apps del cliente, con canales con el cliente. En esta línea, nosotros tenemos acá un esquema que nos dice, pues, cuáles son los canales digitales o estos nuevos
medios de comunicación con el cliente que responden al cambio en el paradigma que nos está trayendo específicamente el COVID-19. El paradigma que hemos tenido durante mucho tiempo en microfinanzas es que es una operación que descansa en la confianza que se tiene entre el asesor financiero y el cliente, y que es un trabajo básicamente de campo y de interacción uno a uno. Eso ha cambiado o está cambiando al no tenerse la posibilidad de salir a buscar clientes ni tener la misma interacción uno a uno, y además ha acelerado todos los proyectos de digitalización y de transformación que se estaban explorando en este segmento de la banca, y lo ha traído, pues, podríamos decir, de 3 a 5 años hacia adelante, ¿no? Acá tenemos pues la interacción con el móvil, tanto en los aplicativos de ejecutivos que ya se tenía, como el desarrollo de aplicativos cliente para que el cliente haga autoservicio. Tenemos los agentes corresponsales, que son las redes estas de medios de pago y de plataformas que nos permiten pues realizar operaciones de manera remota sin necesidad de tener un agente, una agencia propia. Eso puede ser o una red de terceros o una red propia desarrollada. El Internet Banking, que es la banca por Internet que conocemos todos, la billetera móvil como medio de pago, ya sea una, digamos, fundada o trabajada alrededor de servicios bancarios u otra alrededor de servicios de telecomunicaciones por los carriers de telco. Y la integración con los fintech, que nos presenta tres grandes bloques. Las fintech son empresas especialistas en desarrollar soluciones tecnológicas para las empresas financieras. Ese es su core de negocio, a eso se dedican. En la parte de front office tenemos la parte de comunicación con el cliente, de marketing. En la parte del delivery, en el front office también de la asesoría financiera, como la aplicación al crédito, el onboarding, la verificación, la aprobación, el contrato, inclusive llegando hasta el desembolso y el monitoreo del pago. En la parte del back office, ellos trabajan también soluciones de contabilidad, de gestión financiera y de risk management. Y en la parte de fondeo trabajan las relaciones con estoy poniendo los ejemplos de todas las cosas que hacen o que pueden hacer las fintechs para que veamos pues que son soluciones que son muy integrables con cualquier realidad microfinanciera. En la parte del fondeo tienen la relación o le reportan lo que necesita el lender conocer sobre las operaciones, para procesar contratos, para saber qué cosa es lo que se está viendo, y además también pueden resultar muy útiles como métodos alternativos de evaluación crediticia, como complementos o en algunos casos suplementos a lo que son los buros de créditos tradicionales, proporcionando herramientas de testeo psicométrico, análisis, evaluación de capacidad de pago en función del análisis del uso del móvil, en función de la participación en las redes sociales, etcétera. Entonces son herramientas muy, muy potentes que abren todo un universo de nuevas maneras de hacer el negocio, pero que a la vez significan que ya no solamente tengo que mirar hacia adentro de la organización en temas de ciberseguridad, sino también hacia afuera. Y las principales recomendaciones para mirar hacia afuera es de lo que nos va a hablar Daniel en estos pocos minutos que nos quedan. Gracias, Francisco. Así es, el fraude y los incidentes de seguridad en la banca han sido crecientes, como les comentaba al inicio, y los principales países que atacan realmente son los que estamos mostrando en pantalla. Eh, Son países pues que tienen, por ejemplo, Israel tiene una fuerza o equipos de personas que se dedican a ataques. Rusia también tiene organizaciones gubernamentales, entre comillas, que son
como organizaciones criminales que son sostenidas por el gobierno, ¿no? Que es una especie de equipos operativos para poder atacar entre gobiernos. Entonces, son estos los países que generan más ataques para poder obtener, sea información o sea ganancias. Eh, Otro impacto que se tiene en la banca es que el 77% de ataques son en los pagos y también han atacado un 22% a los móviles versus las desktop. Y esto se debe a que las personas cada día más utilizan sus tablets y sus celulares para poder realizar esas transacciones. Esto genera de que el usuario tiene que tener mucho más cuidado con el celular que está usando. Nosotros hemos visto pues que existen personas que utilizan celulares Android que no tienen actualización del sistema operativo y que están en versiones sumamente desfasadas, pero que siguen utilizando la aplicación de la banca. Esto genera pues un impacto tanto para a nivel reputacional para el banco que tiene esta aplicación como para la persona porque va a haber una pérdida monetaria frente a un ataque, ¿no? Entonces es necesario que podamos también poner ciertos requisitos que suban la valla para los usuarios a nivel de aplicaciones móviles. Uno de los ataques más frecuentes para realizar o para romper este eslabón más débil que tiene la cadena es el phishing. Y el phishing tiene diversas variantes. Las cuatro más conocidas son estas de acá. Es el phishing como tal, el spear phishing, el vishing y el smishing. Sé que suena como repetitivo y parece lo mismo, pero tienen ciertas similitudes simplemente que utilizan vectores diferentes. Por ejemplo, el phishing es el tipo más común de ataque de ingeniería social y lo que utiliza es un envío de correo masivo a cuentas personales de gente X, ¿no? O sea, tienen una base de datos de cuentas y envían un correo de estafa a las personas y los que caen, bueno, cayeron y los que no se salvaron, pero es uno de los que viene siendo más usado. Es un ataque que no tiene ningún foco, simplemente es un ataque que se manda a la masa. El spear phishing, en cambio, es un ataque que sí tiene un foco y está sumamente dirigido y direccionado a un usuario puntual o a una empresa puntual. Eh, en este tiempo hemos visto que las industrias más atacadas han sido de banca y de energía. Entonces, es necesario tomarle mucha atención, sobre todo para las empresas, a este tipo de ataque llamado spear phishing. Este ataque es personalizado, es dirigido a la empresa. Este tipo de ataque genera correos de personas haciéndose pasar por incluso por el CEO o el CIO o el CFO de una organización. Y estudian tanto a la empresa que hasta el lenguaje y el modo de escribir lo pueden copiar y envían correos a la parte financiera para que se realicen pagos o transferencias o alguna otra acción que genere alguna ganancia monetaria. Y de esta manera estafan o engañan o obtienen dinero de estas empresas mediante un correo electrónico haciéndose pasar por una persona de un cargo alto. Otra forma es el phishing, que es el ataque a través del teléfono, de una llamada. Eh, eh, por ejemplo, es una llamada que te dice, hola, soy del banco, dame tu password porque tienes un problema con tu cuenta. Obviamente hay una historia que te cuentan antes de eso, pero la historia, eh, la treta, la mentira que te van a dar es esa, ¿no? Tienes un problema, al final de cuentas dame tu password y la gente cae en esa estafa. Y el otro se llama smishing, que es de SMS, de mensaje de texto, que también te envían un mensaje de texto indicando que tienes un problema con algo y que hagas clic en un enlace o que llames a un teléfono para poder obtener mayor información. Y las personas realmente caen, sobre todo en estos tiempos de COVID, en el cual algunos gobiernos están dando bonos o están dando ayuda social. Los atacantes
empiezan a emitir mensajes de texto similares a estos para engañar a las personas y obtener su información y de esa forma clonar la identidad. Lamentablemente, el eslabón más débil es el ser humano. Esto es la realidad y es donde nosotros deberíamos apuntar más. Pero el ser humano tiene que tener estos tres pilares, que es los procesos, la tecnología y las personas. Y dentro de personas está la capacitación, la tecnología que ayuda a facilitar las tareas a las personas y los procesos que ayudan a las personas a mantener un orden, a mantener unos límites, unos alcances que le van a dar el espacio a las personas de cómo desenvolverse y les van a dar un camino por el cual andar. Estos tres pilares para nosotros son sumamente importantes debido a que de estos tres el más débil son las personas y es lo que debemos fortalecer más en estos tiempos de COVID. Esto es básicamente todo lo que habíamos preparado para ustedes. Espero que haya sido de ayuda, que podamos también conocer las preguntas o las dudas que han surgido de esta capacitación. Así es, Daniel. Y mientras nos hacen las preguntas, ya sea a través del Q&A de la aplicación o inclusive aquellos que se animen a hacerlo con el micrófono, que ya lo van a tener abierto, les pediríamos que por favor nos ayuden contestando una encuesta relacionada a cuáles son los principales riesgos de fraude que están observando dentro de sus propias organizaciones. Esta se va a publicar, se acaba de publicar en este momento y les agradeceríamos mucho su colaboración para poder conocer cómo lo están viendo desde dentro de sus respectivas organizaciones. ¿Alguna pregunta en general? Yo tengo acá una pregunta que nos hacen Daniel y que es referente a lo que mencionas como higiene de, de ciberseguridad. No sé si puedes ampliar un poquito más el concepto de higiene y qué cosa es lo que involucra. Claro, con gusto. A lo que yo me refiero es, por ejemplo, muchos de nosotros hemos instalado en el celular aplicaciones para nuestros hijos, juegos. Por ejemplo, a mi hijo le gustan juegos de excavadoras, juegos de carros. Entonces, a veces uno instala una aplicación que tú ves carros y dices, bueno, ya esta aplicación suena entretenida y la instalamos, pero no vemos si es que existe una reputación buena de esta aplicación, si es que esta aplicación te pide permisos de más. Es como este meme que sale, ¿no? Que instalas una calculadora y la calculadora te pide permiso para tomarte foto, para hacer llamadas, para enviar mensaje de texto, cuando una calculadora realmente no necesita tanta autorización en tu celular, ¿no? La higiene parte en la revisión incluso de qué cosas estás instalando, qué reputación tiene el programador de esto, y todo eso tú lo obtienes en el detalle que se observa en el Play Store o en el App Store, sea Android o sea iOS, es decir, iPhone. Todo ese detalle tú lo puedes ver, las puntuaciones, es que, o los comentarios de las personas. Siempre es bueno revisarlo y también es bueno revisar estas pantallas donde uno le da a aceptar a ciegas. Siempre es bueno revisar a qué le estamos dando a aceptar. Otra forma de higiene también es, por ejemplo, en nuestras computadoras, siempre tenerlo actualizado, siempre tenerlo eh, con un buen antivirus, un buen antimalware y saber que está actualizado. Existen personas que desactivan el firewall de Windows. Entiendo que a veces molesta el firewall de Windows, pero la solución no es desactivarlo, sino mantenerlo activado. Eh, y así sucesivamente. Son prácticas que nosotros debemos hacer para mantener nuestros dispositivos limpios de cualquier amenaza.
desde las aplicaciones que instalamos, las cosas que descargamos, las páginas que visitamos. Por ejemplo, si tú entras a un blog, tú tienes que saber si ese blog es confiable, si no es confiable. Existen algunas soluciones de antivirus que te dan incluso una puntuación de que si ese blog es confiable o no. Ahora, muchas veces los blogs ponen anuncios dentro de sus publicaciones, o las páginas de noticias también ponen anuncios en sus publicaciones. Una forma de mantenerse limpio es no haciéndole clic a estos ads, a estas publicaciones, es decir, a esta publicidad, perdón, a esta publicidad, porque esa publicidad usualmente no te lleva a un lugar que dice que te va a llevar. Les pongo un ejemplo, ¿no? La vez pasada yo estaba leyendo sobre lo que pasó con esta empresa SolarWinds, con este ataque mundial que han tenido. eh, y en ese blog tenía unos ads, unos anuncios que decían, oye, las estrellas de Hollywood que han sido hackeadas últimamente, o mira, esta estrella, o Cristiano Ronaldo tuvo esto, bla, 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 ¿no? Entonces, como que son anuncios amarillistas, son anuncios que te llaman la atención, ¿no? Y tú dices, oye, ¿qué ha pasado, no? Vamos a hacerle clic un ratito. Esa clase de anuncios, esa clase de publicidad engañosa es la que te lleva pues a una página que te va a traer pues, va a tratar de vulnerarte, va a tratar de instalar cosas, o te va a aparecer un anuncio diciéndote estás infectado de la nada, ¿no? Entonces eh, es necesario tener mucho cuidado con dónde hacemos clic, para qué hacemos clic, este, sobre todo en la reputación de lo que vamos eh, a instalar en nuestra computadora o en nuestros dispositivos móviles. Perfecto, Daniel. Solamente quiero aprovechar para recordarles a los participantes que, como les habíamos comentado al inicio, van a recibir un correo electrónico con la grabación y que en ese mismo correo podrán hacer durante 2 semanas cualquier consulta o profundización que necesiten o deseen hacer sobre los temas tratados. Y ya para cerrar el webinar, Daniel, una pregunta que nos hacen con mucha frecuencia y que parece que es uno de los puntos de mayor, no sé si temor, pero sí donde la gente necesita tener un ABC muy puntual, muy claro, sin ser necesaria una explicación muy amplia. ¿Qué es lo que se debe hacer si tengo un ransomware efectivo, si me han secuestrado una máquina? ¿Cuál es el ABC? Primero que nada, bueno, quitarle la conectividad a la red. Eso es lo primero, aislar la máquina. Lo segundo que uno tiene que hacer es no pagar el ransomware, porque hemos visto cuando recién el ransomware empezó a propagarse o empezó a ser famoso, entre comillas, vimos que habían personas que enviaban ransomware, tú pagabas, pero la solución, o sea, el key que te daba el criminal no funcionaba, entonces habías pagado por las puras. Y el criminal pues no te va a dar soporte, no tiene un hotline ni nada por el estilo. Entonces, pagar una suma fuerte de dinero a un criminal, eh, tú no tienes la confianza de que él te va a devolver tu información. En la mayoría de ocasiones no sucede, no te la devuelven, simplemente se quedan con tu dinero y listo, ¿no? Entonces, el consejo ahí, el segundo, es no pagar. Y lo tercero es, si es que este ataque es así en una empresa, no apaguen el servidor, simplemente aíslenlo, que no tenga contacto con la red, y no apagarlo. ¿Por qué? Porque cuando tú lo apagas, dañas la información que el personal de forense va a utilizar o va a necesitar. ¿Ok? Y también, si es que esto ocurrió en una empresa, revisar si es que este ransomware ha saltado hacia otras máquinas. Entonces, tratar de hacer un aislamiento perimetral de los sistemas que han estado en contacto
con este dispositivo infectado. Creo que eso sería el ABC, Francisco. Excelente. Bueno, Daniel, no veo más preguntas por parte de los participantes. Agradecerte a ti por los conocimientos, por todo el know-how que has compartido con nosotros, con los que hemos estado escuchándote muy atentamente esta mañana, y ponernos a la disposición de todos los participantes para lo que necesiten en términos de ciberseguridad. Ahí van a recibir el correo, van a recibir la información, la sesión grabada, y pues tienen línea abierta para estos 2 semanas hacernos todas las preguntas de aquellas cosas que quizás les quedó alguna duda o pudiesen necesitar profundizar. Eh, por nuestra parte, muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Buen día. Por cierto, antes que me olvide, cuando cierren el webinar, les va a aparecer una página con una pequeña encuesta que hemos elaborado junto con Triple Jump para ver qué cosa es lo que les gustaría tener en próximos eventos. Les agradeceríamos mucho un par de minutitos para llenarla y poder, pues, tener una visión de cuál es el contenido que ustedes están esperando o necesitando.